Bueno, comenzamos entonces, ¿ok? Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Para mí es siempre un agrado y tengo un especial cariño por todos los estudiantes de la universidad y de la facultad. Voy a hablarles acerca de algunos aspectos económicos relacionados con la pandemia. Eh, Mirisa me pidió que tocara algo en relación a este tema y creo que esto puede ser interesante porque está relacionado con algunos temas también que estamos investigando en la actualidad. Así que no sé, José, si me puedes indicar si se escucha bien hasta ahora, ¿sí? Oh, ok, bueno, voy a seguir. Eh, a ver, particularmente si hay algo que caracteriza la situación por la que estamos atravesando, tiene que ver con el análisis de riesgo. Este es un punto que quisiera hacer algunas diferenciaciones porque el concepto de riesgo no es bien entendido y básicamente la impresión mía es que si hasta ahora los temas que nos preocupan hayan sido temas que tienen que ver con el ingreso y el consumo, hoy día probablemente los temas que vienen son temas que tienen que ver con riesgo, que tienen que ver con incertidumbre. Entonces, ¿cuál es la distinción? ¿Cómo pueden hacer la distinción? ¿Cuál es la distinción entre riesgo e incertidumbre? El riesgo, por ejemplo, es cuando conocen con un relativamente nivel de exactitud cuáles son las probabilidades de que algo vaya a ocurrir. Por ejemplo, saben que la probabilidad de sacar un 2 en un dado es de es un sexto, ¿cierto? O la probabilidad de sacar cara es un medio. Y en general hay muchas situaciones donde este riesgo lo conocen. Por ejemplo, las compañías de seguros saben cuál es la probabilidad de tener o no tener un accidente. Eh, pero hay otros casos donde ni siquiera podemos asociar probabilidades a cuáles van a ser los eventos. Por ejemplo, no sé, ¿cuál es la probabilidad de que dentro de 50 años un cometa pueda chocar a la Tierra? Por ejemplo? Son elementos más difíciles de manejar desde el punto de vista probabilístico. Pero hay otro tipo de riesgo también que se va acercando cada vez más a lo que estamos probablemente viendo en los últimos periodos, que básicamente se le ha llamado cisnes negros, porque originalmente se pensaba que no existían los cisnes negros, pero cuando aparecen son una cosa muy excepcional. Y estamos hablando acá de eventos que tienen baja probabilidad de ocurrir, pero cuando ocurren tienen mucho impacto. Por ejemplo, un terremoto fuerte, digamos, que pasa cada 50 años, o un huracán como el Katrina, que ocurre cada una cierta cantidad de años, u otros eventos que en realidad la probabilidad de que ocurra es baja, pero cuando ocurren son muy, tienen impacto muy fuerte. Y lo que Rumsfeld, el ex secretario de Defensa de Estados Unidos, llamó como los unknowns, que básicamente cosas que no sabemos que están ahí. O sea, aquí no estamos hablando ni siquiera de tener dificultad en establecer las probabilidades de algo, sino que básicamente lo que estamos hablando de algo que ni siquiera sabíamos que podía ocurrir. Y yo tengo la impresión de que lo que estamos viendo hoy día con la pandemia tiene que ver más con esto. O sea, más allá de que uno a posteriori pueda decir, no, habían estudios que lo mencionaban, lo concreto es que muy poca gente lo vio venir. Lo que caracteriza a los unknowns. Es importante hacer estas distinciones de riesgo, porque para no confundir los términos. ¿Ves? Por ejemplo, yo les traje acá un cuadro que muestra un indicador que se llama indicador de incertidumbre de la economía política y básicamente está desde el 98 hasta el 2018, no abarca el periodo de la pandemia, pero básicamente es un indicador de incertidumbre a nivel mundial. Y ustedes se pueden fijar de que ha estado, bueno, relativamente, si ven los años anteriores, en realidad era relativamente bajo, hasta probablemente el 2001, que es cuando viene el ataque a las Torres Gemelas. Y luego un conjunto de otros eventos como la guerra del Golfo o la crisis del 2008. ¿Se acuerdan que particularmente a partir de la crisis del 2008, este indicador comienza a aumentar permanentemente? Y uno podría decir de que quizás antes de la crisis del 98 había niveles de incertidumbre bastante estables, pero aparentemente a partir de ese minuto los niveles de incertidumbre están empezando a aumentar. Por eso creo que el tema que viene en las siguientes décadas no es tanto, es probablemente va a seguir siendo los niveles de ingresos, etcétera, pero va a ser también cómo manejamos la incertidumbre.
no abarca el periodo del corona, pero déjenme ver si lo puedo mostrar acá. Vamos a ver si es que accede. Pero no se ve en la pantalla. Parece que no se puede ver en la pantalla. Creo ¿Dime? Ahí en la parte de compartir pantalla también puede volver a hacerle clic e indicar la pantalla de... O sea, la dejo de presentarlo y lo comparto pantalla de nuevo, ¿cierto? Eso. Exacto. ¿Sí? Ok, veamos si resulta. Qué bien, ahí resultó. Gracias, José. Entonces, bueno, este es el indicador. ¿Ves? Si tienen que hacer tesis o cosas así, les recomiendo empezar a utilizar este indicador, porque probablemente de nuevo, o sea, tengo la convicción de que los temas hoy día, más que hacer regresiones con GDP y eso, van a ser temas que tengan que ver con incertidumbre. Y esto sí abarca el periodo del coronavirus hasta junio del 2020, hace un par de meses, y básicamente acá la diferencia es notoria, ¿ves? O sea, básicamente se incluye en el periodo del coronavirus, o sea, lo que pueden ver es bajos niveles de incertidumbre, e incluso después del ataque a las Torres Gemelas, que este punto que está acá, en septiembre del 2001, es cuando antes de la crisis del 2008, el punto máximo de incertidumbre que encontró la Tierra, el planeta, fue durante el ataque a las Torres Gemelas, pero se mantiene igual relativamente bajo, relativamente estable, hasta que ya nuevamente comienza a aumentar y tiene un pic en octubre del 2008, cuando llega a la parte más profunda de la recesión por la crisis subprime, y a partir de ahí ya permanentemente ha venido aumentando con un conjunto de crisis. Acá en los pics pueden identificar desde los resultados del Brexit hasta la elección de Donald Trump, y parece que de ahí ya hay que ver qué es lo que viene, pero lo primero que quisiera decirles es que la charla que voy a presentar un poco está centrada en el tema de que creo de que esto o se va a mantener o se va a seguir aumentando, pero no creo que nunca más el mundo vuelva a situaciones como esta. Por eso creo que el punto en el que uno debería enfocarse ahora es básicamente temas que tengan que ver con riesgo o temas que tengan que ver con incertidumbre. Ok, ¿cómo sigo con mi PowerPoint? Tengo que volver a sacarlo esto, ¿cierto? Mismo procedimiento. Ya. Ok, gracias por la ayuda. Ok, ahí sí, ya. Ok, como que se mueve. Bueno, ok. Sorry, pero ustedes están viendo microeconomía y yo tengo un modelito acá que se ve re complejo, pero en realidad no es tanto. Y básicamente es tratar de ver un poquito qué es lo que hay detrás de la crisis de la pandemia. Entonces lo traté de modelar de la siguiente manera. Así requiere unos 2 minutos de concentración solamente, pero todos ustedes ya han visto microeconomía y entonces entienden de esto. Es decir, suponemos que hay un agente representativo que obtiene utilidad del consumo y tiene desutilidad del trabajo. Este es un modelo de trabajo-ocio, que lo tienen que haber visto en sus cursos de microeconomía cuando ven mercado de factores. Este es el consumo, el R es el coeficiente de aversión al riesgo, o sea, mientras más alto, es más, la gente le gusta menos el riesgo, es más aversa al riesgo. Y dice que la función de utilidad aumenta a medida que aumenta el consumo. ¿No? Es como algo natural. Pero cae en la medida que uno trabaja más horas. Obviamente hay un concepto asociado a valoración del leisure, del ocio, que hace que caiga el bienestar cuando hay más horas de trabajo. Pero en este modelo, el I partido por N es la población infectada. Y el número de infectados N por la población total. O sea, básicamente dice... Cae también el bienestar cuando la proporción de infectados aumenta. El lambda J es la probabilidad de muerte debido al coronavirus y el teta este que está acá es el valor de la vida humana. Básicamente este modelo lo que está diciendo es que valoro el consumo, pero también desvaloro o es negativo para mí el hecho de que
al aumentar la cantidad de personas afectadas, aumenta la probabilidad de que una persona muera y este es el valor de la vida. Ahora, cuando uno habla del valor de la vida, el valor de la vida es estadística, el valor de la vida, de una vida promedio, no el valor de la vida de uno, ni del papá, ni del novio o la novia, porque eso sería infinito. ¿Ok? Entonces, espero que hayan entendido eso. Y está sujeto al consumo, que el consumo se obtiene por salarios por hora trabajada y por la cantidad de horas que una persona trabaje. Entonces, cuando uno optimiza esto, en realidad cuando encuentra la cantidad de horas trabajando fuera de la casa, el N tiene que ser, son horas trabajando fuera de la casa, no son horas trabajando en la casa, tiene un efecto de beneficio marginal de quedarse en la casa y un efecto de, un efecto de beneficio marginal de salir a la escuela o a trabajar, y tiene un costo marginal de salir a la escuela o trabajar. El lado del beneficio tiene que ver por el hecho de que si salgo afuera, genero ingreso, que es lo que está acá, puedo generar ingreso, el cual no puedo generar si es que me quedo en la casa. Y el costo es que si salgo a trabajar afuera, mientras más personas hayan infectadas afuera, mayor la probabilidad de que me pueda contagiar con todas sus consecuencias. Entonces, en el balance, y esto es lo que quería mostrarles, ¿ve? Porque más allá de que sea un modelo matemático y todo lo que quieran, en la práctica, uno es el trade-off, ¿ve? Entre si la sociedad como un todo se queda más días en la casa o si la sociedad tiene que salir afuera. O sea, básicamente requiere salir porque requiere generar ingresos, pero también requiere quedarse en la casa porque saliendo afuera implica mayor riesgo. Entonces, la proporción óptima de interacción social, en el sentido de la proporción óptima de población que puede salir a la calle, va a estar dada, o sea, debería ser mayor por el hecho del costo-oportunidad del trabajo, o sea, tengo que salir a trabajar. La aversión al riesgo, mientras más averso al riesgo soy, prefiero quedarme en la casa. Y la cantidad y cae la cantidad de personas que deberían estar afuera, cae si la población infectada es alta, si la probabilidad de contraer la infección es alta o si el valor asociado a la vida es alto. Un modelo SIR que se han hecho famosos ahora porque son modelos que vienen de los infectólogos, que es un modelo de susceptible, infectado y recuperado. Básicamente lo que muestra la tasa a la cual se va contagiando la población, el S en la tasa a la cual se va contagiando. Aquí básicamente lo que muestra es que esta tasa cae con la proporción de personas infectadas, porque mientras más personas infectadas, si hay inmunidad de manada, entonces van quedando menos personas que se puedan contagiar. Pero aumenta con el N, porque mientras más personas, pero aumenta con el N, porque mientras más personas infectadas, más personas se quedan en la casa. Es como bien general, no importa que no hayan captado mucho, pero déjenme poner el siguiente gráfico y creo que a lo mejor lo pueden ver porque como conocen gráficos, este sería el equivalente a un gráfico de oferta y demanda, pero donde en el eje horizontal está, en este caso, el confinamiento, o sea, la cantidad de la población que se queda en la casa, que se queda en cuarentena. Y básicamente la cantidad de población en cuarentena va a depender de los beneficios de la cuarentena, la línea azul, versus los costos de la cuarentena, la línea roja. O sea, ¿cuáles son los costos de quedarse en cuarentena? Los costos son obviamente económicos, es un costo de oportunidad de no generar ingresos, salvo para la población que sí pueda generar ingresos aún trabajando desde su casa. Y la aversión al riesgo. O sea, si soy menos averso al riesgo, salgo afuera. Por eso que en muchos países, por ejemplo en Inglaterra, lo que está ocurriendo es que básicamente donde desconfinaron, son básicamente la gente joven la que está saliendo afuera a los restaurantes, etcétera, porque allá la gente joven tiene menos aversión al riesgo. Entonces, ellos tienen menos costo de salir desde este punto de vista. Sin embargo, hay que considerar que aquí hay una externalidad negativa, en el sentido de que imponen un costo al resto de la población. Y los beneficios de quedarse en casa, que son básicamente vienen dados porque si me quedo en casa, bueno, puedo salvar el valor de la vida, me pongo menos, por lo tanto, la probabilidad de muerte va a ser más baja para mí si me quedo en casa, menor población infectada y además también porque hay un beneficio asociado al tiempo libre de no trabajar. Entonces,
Entonces, básicamente, como cualquier modelo, si toman costo en el margen y beneficio, si los beneficios de quedarse en casa aumentan, la línea azul se desplaza a la derecha, entonces el óptimo confinamiento va a ser mayor cantidad de gente confinada. Si por otro lado los costos aumentan, por ejemplo, necesito salir a trabajar, porque en el caso particular mío yo no puedo hacer teletrabajo, entonces la línea roja se desplaza a la izquierda y el nivel óptimo de confinamiento cae. Entonces, básicamente lo que ven acá es un balance, ¿cierto? Entre, desde el punto de vista de una sociedad, pero también desde el punto de vista de una persona, poner en el balance entre los beneficios de no ir a la escuela o quedarme en casa versus los costos de no ir a la escuela o quedarme en casa. Y básicamente está determinado por los parámetros que están reflejados ahí. Entonces, es un trade-off que es inescapable, ¿ve? O salvan la economía pero perjudican la salud, o salvan la salud pero perjudican la economía. O sea, nos guste o no, a los economistas siempre la gente que no lo entiende, digamos, no echan la culpa de este tipo de cosas, matan al mensajero, pero no es nuestra responsabilidad que básicamente existe ese trade-off. Por ejemplo, en este ejemplo, básicamente acá lo que muestra es lo que se hizo al principio de la pandemia, que era el aplanamiento de la curva de infectados para evitar el colapso en los hospitales. Entonces se prefiere la línea azul sobre la línea roja desde el punto de vista de la evolución de los infectados, pero tiene otra cara de la medalla. ¿Ves? Que desde el punto de vista de la economía, se preferiría la línea roja que la línea azul, porque implica una recesión más profunda. O sea, mientras más tiempo mantengamos una clausura, salvamos mucha gente porque no colapsa el sistema hospitalario, pero tiene mucho más costos desde el punto de vista económico. O sea, hoy día la sociedad está como bien polarizada y básicamente a veces en un sector piensan de que una es la única solución, enclaustramiento extremo, total, y otros piensan que la otra es la única solución, que es básicamente volver a la modernidad como si no hubiese pasado nada. Y básicamente creo que el rol de ustedes, estudiantes, y se los digo humildemente, es un poco pasar por arriba de esa polarización, viendo que cada caso tiene sus propios méritos. Ok. Por ejemplo, esta es la situación al día de hoy. ¿Ve? Esta es la situación al día de hoy de la pandemia. Es la evolución de cómo si ustedes se fijan, este es el caso de Estados Unidos, que creció rápidamente el número de infectados, pero se mantuvo estable y luego saltó probablemente cuando se intentó un nuevo desconfinamiento. Y ahora está alto, está bajando, pero más allá del discurso, más allá de lo que sale en la noticia, la única realidad es que si esto empezó con una persona, la única forma que puede terminar es cuando ya no quede ninguna persona. O sea, no tendría ningún sentido decir, en Wuhan había una persona que generó la propagación hacia todo el mundo y pensar de que podemos eliminarlo si es que una o más de una persona se mantiene con el virus. Entonces, básicamente, aunque no se transparenta mucho, lo único que estamos haciendo es tratar de hacer trade-off en estos casos entre el impacto económico. Por ejemplo, aquí esto básicamente lo que está indicando es que se optó por privilegiar la economía, pero incrementó el número de infectados. Acá se mantuvo el número de infectados, pero probablemente con tremendos costos económicos. Acá se cambió la estrategia, se privilegió la economía, pero se generaron gran cantidad de infectados. Y luego, en un punto que es sin fin, porque básicamente, aunque uno trate de hacerlo, esta realidad del balance entre salud y economía es inescapable. Y cada uno tiene el derecho de poner la cerca donde quiera, pero lo que no puede negar es que es algo que está ahí y existe. Ok, déjenme ver si es que... No, lo pueden ver ustedes, ve si está ahí, básicamente lo que hace es mostrar los datos del coronavirus en la Universidad de Hopkins por si necesitan revisarlo.
Disculpa, José, ¿cuánto tiempo tengo? Perdón, si alguien me pudiera indicar. Aproximadamente, doctor, hasta el mediodía, 12 de la tarde. 12. Ah, ya, ok, ya. Pero no necesito tanto tiempo, en realidad quisiera dejar más para que hagan consulta y eso. Pero déjenme mostrar esto entonces, si tengo algo de tiempo. Entonces, me imagino que voy a tener que hacer lo mismo que hice recién, dejar de mostrar y compartir pantalla. Ok, esta es la Universidad de Johns Hopkins que muestra los casos al día de hoy. Si ustedes ven la cantidad de infectados, que es lo que está acá, muestra que el récord lo tiene Estados Unidos. Lamentablemente, ustedes y nosotros estamos dentro de los países récord aún teniendo poblaciones más pequeñas, pero bueno, tiene que ver también con la forma en que evoluciona la pandemia. O sea, hay veces que, por ejemplo, si está concentrado originalmente en Europa y luego llega a Latinoamérica, en ese momento van a ver que el ranking lo tienen países europeos. Cuando pasa la ola en Europa y se transmite a Sudamérica, entonces van a ver que el ranking lo tiene Sudamérica. Entonces, nunca es un muy buen reflejo de lo que está pasando en general, el mirar esto como estadística. Mucha gente lo utiliza para hacer un punto u otro, pero en realidad no dice mucho porque es muy difícil establecer valores esperados cuando uno tiene evaluaciones en las funciones. Pero básicamente lo que dice es que el tema es grave, o sea, estamos acercándonos a casi al millón de personas que han muerto, 22 millones de casos, y lamentablemente la visión que yo tengo, que mientras haya una persona esto no se va a acabar, la única opción es que es la posibilidad de una vacuna. Tenía básicamente que básicamente lo que le mostré recién, que es la evolución. Quería mostrar por países, están ahí. Pero bueno, no se me ve muy bien. Voy a salir de acá y voy a seguir con mi presentación. Ahora no, esta es la presentación. Ok, bien. Entonces, básicamente el punto es, se ve que el trade-off es terrible y yo no creo que uno pueda hacer mucho más que aceptar, digamos, de que hay un trade-off. Las políticas para contener el virus tienen una fuerte repercusión en el corto plazo. Básicamente son efectivas las políticas, básicamente las políticas de cuarentena extremas son efectivas para reducir la propagación, pero reducen la posibilidad de generar inmunidad de manada. Así que este es un punto importante. ¿Ve? Inmunidad de manada significa de que una vez que una persona se contagia, ya no puede contagiar a nadie más. O sea, yo sé que ha habido mucho debate porque el tema se ha politizado también un poco, ¿ve? Pero, por ejemplo, la ecuación que les mostré en el modelo, que es la ecuación que se utiliza para predecir los nuevos contagios, asume el supuesto de que hay inmunidad de manada. Y esa ecuación es de 1929. O sea, yo he revisado toda la literatura y hasta esta crisis nunca hubo un solo paper que dijera, mira, esa ecuación no sirve porque no hay inmunidad de manada. O sea, creo que en general este virus, como muchos otros, tiene inmunidad de manada. Lo que pasa es que el tema se ha complicado probablemente por temas políticos, de algunos que preferirían mantener la cuarentena y otros que no. El problema es que si tiene inmunidad de manada, el hecho de tener cuarentena estricta y mantener a la gente en la casa impide que la inmunidad de manada sea lo que termine matando el bicho, o sea, cuando ya nadie más pueda contagiarse. Fue un tema de harto debate al principio, pero básicamente si uno quiere aplicar inmunidad de manada, tiene que aceptar que parte de la población se va a enfermar y parte de la población se va a morir. Como corresponde, ¿veis? Tenemos una alta valoración por la vida humana, lo cual está bien. Al final casi hay un consenso de que con todo
hay que mantener a la gente en la casa y no buscar la inmunidad de manada. Pero eso no quita que tiene la otra cara de la moneda y que sí tiene costos económicos que van a ser muy, muy grandes. Desde el punto de vista económico, probablemente creo, y yo creo que los datos lo van a confirmar, va a ser la recesión más profunda de toda la historia. O sea, hasta ahora, en sus cursos de economía, generalmente la referencia es la Gran Depresión de 1929. Creo que los libros de historia van a mostrar que esta es la más profunda de todas. Los efectos de demanda son mayores que los efectos de oferta. Es más grave aún porque en realidad tiene tanto efectos de demanda como efectos de oferta. O sea, primero, al quedarse la gente en la casa, no puede salir a comprar en general. Y caen los ingresos. Eso es un efecto de demanda, pero también el hecho de que los restaurantes tengan que estar cerrados es un efecto de oferta. Entonces, lo grave de los efectos de oferta y de demanda es que ambos se suman para reducir el producto. En general, en la economía tenemos en el corto plazo fluctuaciones de la demanda y en algunas crisis fluctuaciones de la oferta, pero raramente, como en este caso, tenemos fluctuaciones de la demanda y de la oferta. Eso es grave también por el hecho de que implica caída en las tasas de interés, que las llevan a puntos muy, muy bajos y que hacen totalmente inefectivo cuando los bancos centrales tratan de, a través de la tasa de interés, generar una reactivación de la economía. Cuando la tasa de interés está cercana a cero, muy, muy baja, no hay espacio para que el Banco Central la siga bajando y poder generar una reactivación económica. El tema que me interesa y básicamente por lo que quería montar la charla, es para que tengan presente que aquí básicamente lo que estamos hablando de un montón de incertidumbre. O sea, nadie sabe cuál va a ser el real impacto económico de esto, nadie sabe cuándo va a terminar, nadie sabe si va a terminar, nadie sabe si la vacuna va a ser exitosa o no va a ser exitosa, nadie sabe en qué condiciones, si hoy día estamos así. Es difícil que ustedes me puedan decir si el próximo encuentro que tengan el próximo año en Huancayo lo van a poder hacer presencial o va a tener que seguir siendo virtual. Entonces, básicamente quería enfocar mi charla en eso, en que quizá uno de los aspectos que tenemos que aprender a manejar es cómo enfrentamos la incertidumbre. La incertidumbre genera crisis económica, genera pánico, genera impacto en el sector financiero, entonces como una gran tormenta perfecta. La inversión de muchas compañías y el gasto de muchos consumidores depende de la liquidez del sistema, pero con tasa de interés tan baja, en realidad es muy poco lo que se puede hacer como política monetaria. Y fíjense que básicamente lo que estamos hablando es que cae la demanda, las empresas tienen que cerrar, al cerrar tienen que despedir gente, al despedir gente esa gente ya no puede comprar, al no poder comprar cae más la demanda, otra empresa cierra, más gente desempleada, se fijan en un círculo vicioso. Por eso que mi punto es que aunque es muy difícil y yo creo que es muy personal tomar una posición en este balance entre salud y economía, lo que sí no podemos decir es quitarle validez al tema de la salud, porque nos interesa. Obviamente no quisiéramos que las personas sufran lo que están sufriendo, pero eso no quita de que el problema desde el punto de vista económico también sea grave, muy grave probablemente. A ver, tengo dos ideas finales, pero en realidad son ideas que aunque son finales las voy a desarrollar un poquito en los minutos que me quedan y luego voy a dejar para ver si quieren compartir o hacerme una pregunta o que conversemos. O yo se le pregunto a usted. O sea, quedó mal escrito arriba, disculpen. Básicamente los temas de los que quiero hablar son, primero, recalcar este tema de que lo que me interesa acá es que vean el efecto de la incertidumbre, básicamente eso, y cómo está siendo tan determinante en la evolución nuestra y de los países. Pero primero quiero hablarles del impacto de la pandemia en el medio ambiente y el combate al cambio climático. Y un segundo aspecto también que creo que es importante que uno lo vea es el impacto de la pandemia en los procesos de automatización y cómo eso afecta la desigualdad. Y luego les voy a dar un humilde mensaje final porque ustedes saben toda la estima que les tengo. El impacto de la pandemia en el medio ambiente. A ver, déjenme ver si podemos ver. Se fue esto.
A ver, se me fue la pantalla. Ah. Ok, se ve ahí, ¿cierto? Okay. Sí se observa, doctor. Ah, perdón. Sí, ahora se observa. Ya, gracias. A ver, déjenme ver si podemos hacer un ejemplo con esto que les mencioné acá, pero aquí traten de pensar que lo que hay en el eje horizontal son, porque la historia es muy parecida, son niveles de contaminación, ¿ok? Y básicamente acá lo que tendríamos son los beneficios de la contaminación y los costos de la contaminación. O sea, la contaminación trae beneficios, en el sentido de que si no tienen contaminación no pueden generar producto, y si no pueden generar producto no pueden generar consumo. Es muy parecido al tema que estamos viendo recién. No nos gusta, pero sabemos que lo necesitamos para generar ciertos niveles de ingresos. Entonces tiene algunos beneficios. Pero también tiene costos porque básicamente daña el medio ambiente. Es la forma en que tradicionalmente hemos visto los temas de externalidades negativas. Yo soy profesor de economía ambiental y lo que estoy mostrando es la forma tradicional en que hemos visto, y lo que les quiero mostrar es cómo quizás deberíamos cambiar esta forma de ver las cosas cuando consideramos aspectos relacionados con la incertidumbre. Por ejemplo, esto muestra de que si los costos si por ejemplo la gente valora más la contaminación porque tiene mayores niveles de ingresos, por lo que quieran, valora más la calidad ambiental, el costo de la contaminación aumenta y la contaminación va a caer. Pero déjenme hablar de si tuviéramos incertidumbre que afecta tanto los beneficios de la contaminación como los costos, o sea, incertidumbre económica. Entonces, primero, con incertidumbre económica, las empresas reducen su actividad, ¿cierto? Y eso lleva a una reducción en la contaminación, que es lo que muchos han mostrado el efecto de la pandemia, ¿cierto? Han mostrado cómo en Europa y en distintos países los lagos se han recuperado, hay menos acumulación de CO en la atmósfera, y han visto, incluso, no sé si lo han visto en Perú, probablemente también, pero en Chile incluso aparecer puma y otras especies en medio de la ciudad cuando la ciudad está vacía. O sea, el movimiento de la línea azul hacia abajo es producto de una caída en los niveles de ingresos, pero también el hecho de no saber si invertir o no, porque no sabemos qué va a pasar desde el punto de vista económico. Pero también la incertidumbre afecta principalmente a las personas. Cuando las personas tienen incertidumbre económica, tratan de protegerse contra esa mayor incertidumbre, y la mejor forma de llegar a una situación de incertidumbre es con más ingresos, no con menos ingresos. Entonces, si tienen riesgo de tener una enfermedad grave, no quieren llegar pobres, no quieren juntarse pobres y tener una enfermedad, quieren llegar con ingresos. Si tienen una probabilidad de perder la pega, no quieren llegar a ese momento sin plata, quieren llegar a ese momento con ingresos. Entonces, cuando hay incertidumbre, las personas se blindan de alguna manera buscando generar más ingresos contra esa potencial incertidumbre. Y en este contexto significa mayor contaminación. O sea, es como si la línea azul cae, la línea roja también va a caer porque valoro menos la calidad ambiental debido a que tengo que protegerme contra la incertidumbre. Y si se desplaza suficiente, por ejemplo, supongan que se desplaza hasta acá, la contaminación va a aumentar. O sea, el hecho de que en las condiciones, y este es un estudio que nosotros estamos terminando recién, pero en las condiciones más estándar, la incertidumbre económica lo que hace es aumentar la contaminación. Ahora, véanlo del siguiente modo. También los estudios de cambio climático muestran que el tema es que el efecto del cambio climático está de hecho generando más incertidumbre económica. En la agricultura, por ejemplo, en la producción de arroz y en el turismo, en muchos sectores. O sea, aquí tenemos un shock de incertidumbre que hace aumentar la contaminación. La contaminación genera más CO, genera más temperatura, lo cual genera más incertidumbre económica. Esa incertidumbre económica de nuevo hace aumentar la contaminación, y así, en una especie de círculo vicioso que se va agravando. Las proyecciones son muy malas desde este punto de vista, porque básicamente lo que significa es que en algún momento, desde el punto de vista del impacto climático, esto va a colapsar.
La única forma de ver esto es que si hay países que pueden controlar la incertidumbre en este caso, reducirla a través de una reducción en los niveles de CO2, por ejemplo, deberían hacerlo. Estos son los países del G20, los países grandes. El problema es que tienen un problema de coordinación, porque racionalmente deberían decir, vamos a llegar a un colapso, pongámonos de acuerdo. Pero les cuesta ponerse de acuerdo. Probablemente algunos pueden ponerse de acuerdo y otros tienen sociedades que tienen un poquito características distintas que lo hacen más difícil ponerlo de acuerdo, como el caso de Brasil y el de Estados Unidos. Espero que eso se haya entendido. El segundo punto que quiero mencionarles, porque creo que el tema de la pandemia, su relación con la incertidumbre, el automatismo, y este es donde va mi mensaje, así que si no han pescado mucho de la charla, me gustaría a lo mejor si pudieran pescar esta parte final, porque este es un mensaje para usted. Siempre se supo, y hace años se viene investigando, que el proceso de automatismo, poner robots, por ejemplo, la digitalización, la automatización de los procesos, genera desigualdad. Es obvio, ¿cierto? Porque están reemplazando mano de obra de baja calificación por robots, por autómatas, por mecanismos digitales. Están reemplazando al cajero que atiende en el banco por un cajero automático. Están reemplazando al que vende benzina por una máquina donde la persona hace y lo hace automáticamente. Pero ha llegado a extremos. Los robots, por ejemplo, hoy día están reciclando material, o en el caso de Qatar están llevando a cabo procedimientos quirúrgicos. Entonces, siempre se supo que ese proceso iba a generar desigualdad, porque por un lado afecta a la mano de obra de baja calificación, a la cual es fácil reemplazar por mecanismos automatizados, y favorece a la mano de obra de mayor calificación porque es complementaria. Siempre se supo que eso iba a ocurrir y que iba a traer desigualdad, con todas las consecuencias de la desigualdad que crea. Pero fíjense que no es que iba a ocurrir. Hoy día con la pandemia eso llegó. Porque hoy día con la pandemia, de hecho eso es lo que estamos haciendo nosotros. O sea, si nosotros no tuviésemos el Zoom o todo este mecanismo, nosotros obviamente, usted habría tenido que suspender esta conferencia, es básicamente así. Pero no necesita suspenderla y se puede manejar relativamente bien. Pero esto, lo que está mostrando es claro, es como un experimento, es un laboratorio, porque está mostrando los claros efectos que tiene sobre desigualdad. Hay personas como yo, por ejemplo, que pueden mantener su nivel de ingreso y que no corren el riesgo de contagiarse, enfermarse y eventualmente morir. Pero hay otras personas que no han manejado, que no manejan este tipo de técnicas, que básicamente tienen que salir afuera a recuperar ingresos y exponerse a contagiarse. O sea, hoy día, por ejemplo, ser reponedor en un supermercado probablemente es un trabajo de alto riesgo. Entonces, ¿ven la diferencia? Era así, o sea, era claramente así. Si usted, lo más probable que va a ocurrir es que mucho de esto se va a quedar, ¿ve? Mucho ya no va a haber tanta conferencia presencial, probablemente mucho videoconferencia virtual. El proceso de automatismo, la pandemia aceleró el proceso de automatismo, con lo cual probablemente se van a acelerar también los problemas de desigualdad que genera. Y los problemas de desigualdad no son menores, no son un aspecto teórico. O sea, pasó en Chile, creo que en parte pasó en Perú, pasó en muchas partes, pasó en Estados Unidos. Generalmente lo que van a llevar es a mayor inestabilidad social, a una mayor incertidumbre asociada a la institucionalidad, en particular al ordenamiento político, y vamos a tener de nuevo un efecto parecido como el que les mencionaba antes, de mayor desigualdad, mayor incertidumbre económica, mayor desigualdad, y así con un proceso que no va a acabar. Quiero terminar solamente con un mensaje que tiene que ver con eso, ¿ve? Porque el mundo que van a vivir es radicalmente distinto al mundo que pasó, y la diferencia va a estar hoy día en las decisiones que tomen hoy día, cómo lo van a enfrentar. O sea, claramente no tengo duda, ¿ves?, de que como estudiantes altamente calificados, y en la medida que se vayan calificando más, van a blindarse cada vez más contra esta situación de incertidumbre que se viene adelante. Pero si no lo hacen, ¿ves?, si no se califican, probablemente van a tener que competir en el futuro con muchos mecanismos automatizados que va a hacer el trabajo que ustedes eventualmente podrían hacer de mejor manera. Por lo tanto, el principal mensaje que quisiera darle es que
aprovechen la oportunidad y se blinden, aprovechen la oportunidad de lo que viene, porque probablemente si están más calificados, van a blindarse más, pero también van a poder evitar muchos problemas que incluso mano de obra calificada sufrió en el pasado. Ese es mi mensaje, y el último es, bueno, que se lleven para la casa esta idea, ver de que más allá de la polarización, más allá del debate, en cada caso siempre está esta realidad que no podemos evitar, ¿ves? Que es o lo uno o lo otro. O sea, puede que nos guste más favorecer una cosa, puede que no más te guste más, no hay que condenar a alguien que tome esa decisión. Lo que sí hay que condenar es cuando uno cree que realmente puede tomar decisiones de esta naturaleza sin ningún tipo de costo. Eso es, José, esa es mi presentación, espero que se haya entendido, y de nuevo, muchas gracias por la invitación y espero verlo muy, muy pronto. Muchas gracias a usted, doctor Roberto Pastén. Por favor, le voy a realizar un par de preguntas que nos están dando por interno. Así que, la primera. ¿Es cierto que en diversos países de la región latinoamericana se aplicaron diversos tipos de cuarentena, tanto focalizadas o cuarentenas generales? A su consideración, ¿usted cree que la formación social, el contexto social de cada país determina las políticas generales que se puedan brindar por parte de los gobiernos? Y a su consideración, ¿cuáles son las mejores políticas que usted podría dar como aporte? A ver, en el primer aspecto, que si los aspectos culturales lo determinan, claramente que es así. Por ejemplo, en el modelo que yo le mencionaba decía que esto depende del grado de aversión al riesgo. La gente más aversa al riesgo se queda en la casa y la gente que es menos aversa al riesgo sale. Entonces la gente en general, los mayores son más aversos al riesgo que los jóvenes. Entonces los jóvenes tienden a salir. Y esa es una realidad, o sea, no es condenable, es como es, digamos, uno no puede condenar ese tipo de cosas, es lo que es. También depende de la probabilidad de morirse. La probabilidad de morirse no es la misma es mayor para las poblaciones mayores y con enfermedades preexistentes que para la gente que es más sana. Entonces, si un país, por ejemplo, tiene un alto porcentaje de su población es vieja, obviamente va a tener que tomar una decisión más favorable a cuarentenas más extremas que una sociedad que la población es más joven. Si una sociedad, por ejemplo, la americana versus la europea, ve que la americana tiene esta cultura desde el fast food, mientras que la europea tiene más la cultura de la comida mediterránea. O sea, claramente hace que por las enfermedades preexistentes, diabetes, presión arterial, estén más expuestas en Estados Unidos que en Europa. Entonces uno esperaría que existan cuarentenas más estrictas en Estados Unidos que en Europa. Y tiene que ver con un aspecto también cómo uno valora el costo de oportunidad de quedarse en la casa. Yo no sé, en Chile hubo mucha presión yo sé que ustedes lo hicieron hace un tiempo, en Chile era inimaginable que se pudiera sacar parte del fondo de pensiones para entregarle a las personas, y se hizo un retiro general del 10% y se le entregó a todos los ciudadanos sin ningún nivel de distinción. En la misma época, y esto es políticamente incorrecto, a nadie le gusta decir las cosas que son políticamente incorrectas, pero está ocurriendo hace una semana o 2 semanas, donde el indicador de contagio, que se había mantenido relativamente bajo, volvió a subir, y probablemente volvió a subir porque después del 10% mucha gente fue a los malls, y mucha gente salió, pero no creo que uno debe manejar estos hechos, digamos, debe enfrentarlos, pero debe reconocerlos también, más que decir, no, eso no existe. No sé si eso responde a tu pregunta, José. Excelente, doctor. Otra pregunta que nos hicieron llegar es, en la región de Latinoamérica se está dando evidencias de la evolución del tipo de contagios provocados por la COVID-19. Entonces, a su consideración, ¿por qué el confinamiento en Chile fue el más exitoso a comparación de Perú y otros países, según su criterio? A ver, yo no creo... Sí, algo más dime, José. No, ¿eso? eso no.
Yo no creo que uno pueda considerar un tipo de confinamiento más exitoso que otro, porque en la medida de que una opción siempre tiene costo, es básicamente la opción que ese país tomó, ¿entiendes? En el caso de Chile, si lo ves desde el punto de vista de la cantidad de muertos o la cantidad de gente contagiada, claro, podrías decir que fue relativamente exitoso, pero si lo miras desde el punto de vista de que llevamos más de 1 millón de desempleados, no es tan exitoso. O sea, estamos hablando de que en Chile la probabilidad de que a uno lo infecte el coronavirus y en realidad termine muerto debe ser como el 0,3%. La probabilidad de terminar desempleado es 1000 veces más que eso. Pero también es una opción. Si lo analizara a lo mejor desde el punto de vista de los impactos económicos, eh, no sé si la respuesta sería la misma. El caso de Argentina, donde ha tenido un nivel de cuarentena también muy, muy estricto, probablemente lo que se ha generado de ahí, de tener una crisis financiera grave, tenga que ver con eso. Entonces, me es difícil, por ejemplo, que uno pudiera decir si una medida en un país es más exitosa que otra, porque si, por ejemplo, una cuarentena estricta y que por lo tanto tiene éxito desde el punto de vista de evitar que mucha gente se enferme, va a tener también mucho impacto desde el punto de vista económico. Hay países que por condiciones estructurales, y zonas en mi país que por condiciones estructurales lo han hecho mejor. Por ejemplo, los países que son islas, Nueva Zelanda, Cuba o la región austral de Chile, que es muy difícil llegar, claro, han tenido muy pocos contagios, pero cada vez que han tenido la necesidad de abrirse, vuelve a ocurrir. Porque de nuevo, o sea, repito lo que ya estoy planteando, de en la medida que exista una persona en el mundo con el virus, esto no se va a poder terminar. Una última pregunta, doctor. Las que quieran. Nos comentan, es cierto que a través del tiempo se ha venido criticando y se ha venido estudiando lo que son los efectos de la contaminación ambiental que estamos sufriendo a nivel mundial. ¿Considera usted que es el momento ideal para poder hacer o promover políticas a favor del medio ambiente, considerando que hay una gran parte de la población que es vulnerable ante este tipo de contaminación en general? Sí, ese también es bueno, las tres son muy buenas preguntas, ¿ve? Y básicamente calzan muy bien con la presentación que hice. O sea, a ver, estoy totalmente de acuerdo. A ver, si yo no pudiera plantear crudamente, ¿ve? En la forma en que yo presenté el modelo, yo no puedo dejar de decirle que la contaminación en algunos contextos tiene efectos, no es que sean beneficiosos, es necesario. Ustedes saben, yo nací cerca de donde están ustedes, yo nací en Iquique, en el norte del país, y había pasado por una época muy, muy mala cuando se terminaron las salitreras, muy, muy malas, sin empleo, nada, mucha miseria. Y se instalaron las empresas pesqueras y en cierta manera salvaron a la ciudad. Y cuando yo era niño iba a ver a mi abuela y yo decía, ¿cómo soportan el olor de la harina de pescado en la pesquera? Y la respuesta de los iquiqueños en esa época, hace 30 años atrás o más, era, 40 años atrás o más, era el olor de las pesqueras, es el olor de los dólares. Y en realidad, si no estaba hedionda la ciudad, era un mal indicador, porque la gente se preocupaba, porque significaba que no iba a haber pega o no iban a ganarse la hora extraordinaria que se ganaba el patrón del barco. O sea, hoy día puede ser condenable, pero no lo pueden condenar cuando la gente su principal prioridad es llevar pan para la casa. Ahí no, en realidad no creo que uno pueda exigirle este tipo de cosas. Pero hoy día la situación es distinta y hoy día también hay gente que le podríamos imponer una carga muy alta si es que le ponemos los nuevos tipos de regulación. Hoy día, como yo mencioné y yo lo creo firmemente, hay una especie de incentivo por cómo se están dando las cosas, por la incertidumbre particularmente que viene, en relajar las medidas contra la contaminación. Entonces creo que como esto es responsabilidad más que nada del G20, de los países ricos, y estamos hablando particularmente de Estados Unidos, que es el más tosudo para tomar medidas,
creo que es una buena oportunidad que ellos puedan salir adelante con un cambio estructural, tecnológico distinto, ¿ves? Con un green growth, un crecimiento verde, en dejar de lado los fósiles y trabajar en nuevas tecnologías. Pero creo que el principal punto va a ser cómo se ponen de acuerdo, cómo suben a Estados Unidos o países como Brasil al carro, porque nadie va a querer hacerlo, asumir el costo, mientras que otros se ya los beneficios no asumen el costo. Eso, José. Espero no haberlo lateado mucho.